Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes para entender lo que viene ocurriendo en el mundo. Primero vamos a hablar sobre Chile y la desaprobación de Gabriel Boric. También vamos a hablar sobre el panorama electoral en Bolivia, ya que han habido unos movimientos interesantes en la izquierda boliviana. Vamos a hablar sobre las negociaciones de paz o las reuniones que hay entre los representantes de Ucrania y Rusia para lograr un acuerdo de paz en esa región. Y por último vamos a hablar sobre Donald Trump y el rol que está teniendo Estados Unidos y su administración en el panorama mundial. Ciertamente es bastante debido a los conflictos que hay y también a la guerra comercial. Pero vamos a comenzar con el tema de Chile porque es un tema bastante interesante. Gabriel Boric llegó al gobierno de Chile con bastante aprobación, con un gobierno bastante popular y también en un contexto muy favorable porque se estaba hablando, se había elegido una asamblea constituyente, se hablaba de la posibilidad de un cambio de constitución en Chile y todo se perfilaba a ser un momento importante para la izquierda en ese país. Sin embargo, lo que tenemos hoy, años después, es un nivel de aprobación bastante alto. En la reciente encuesta de CADEM se habla de que Gabriel Boric tiene más del 70% de desaprobación y esto se trata de explicar por varios motivos. En primer lugar, habrían varios errores de gestión. También hay escándalos políticos. No hay que olvidar que hay un escándalo en el cual se está hablando presuntamente de uso de fondos públicos para campañas del oficialismo. Y también hay que hablar sobre la agenda chilena en la caída de la nueva constitución. También ha afectado obviamente al gobierno de Boric. Y por otro lado se tiene un fortalecimiento de los candidatos de derecha, ¿no? Se perfila a Evelyn Matei y a José Antonio Kast como los posibles candidatos de derecha para las próximas elecciones. Así que hay mucho que analizar. Tenemos que analizar qué es lo que ha pasado con el gobierno de Boric, cómo pasó de ser un presidente relativamente popular a nivel internacional a la gestión que tiene en estos momentos y también cuál es la situación de la derecha en Chile y si puede perfilarse para tener el gobierno en las próximas elecciones. Hay bastante que analizar y para eso nos acompaña desde Santiago de Chile el ex ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Araceli. Quería comenzar preguntándote por esta caída que ha habido en la popularidad de Gabriel Boric, porque es particular dado que llegó con bastante apoyo, con un buen empujón inicial y también con un contexto favorable para la izquierda en Chile. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en realidad la aprobación del presidente Boric se halla en estos momentos en 27%, la desaprobación asciende al 70%, lo que marca un nuevo récord en esta caída de su popularidad y la aprobación de la población. Se debe a múltiples factores, pero yo creo que lo inicial, lo que gatilló esto fue su compromiso con un proyecto constitucional que seguramente muchos recuerdan, al comienzo de su gobierno, un proyecto constitucional bolivariano, refundacional de Chile, con el cual él se identificó profundamente y que promovió en el país, y que fue rechazado finalmente por la inmensa mayoría de la población. A partir de allí creo yo que se produce un desencanto en un sector que inicialmente había apoyado la campaña de quien fuera después el presidente, ¿verdad? Pero allí comenzó el desgaste. Ahora, en términos concretos, a partir de los temas que están afectando la popularidad del presidente, desde luego está en primer lugar la delincuencia desbordada que estamos viviendo en Chile. Por otro lado está el tema de la migración, que también se encuentra desbordada. Hay un elemento nuevo, inédito dentro del desarrollo de la democracia moderna de Chile, que es el nivel de corrupción o nivel de zonas grises en que aparecen representantes de la izquierda frente amplista, fundamentalmente en torno a fundaciones con desvíos de dinero que están en investigación. Esto nunca había ocurrido con tanta frecuencia en Chile y pensemos que este es un gobierno que al llegar al poder subrayó que se diferenciaba profundamente también en términos éticos y morales de lo que habían sido los gobiernos anteriores y también generaciones anteriores. No dejaban de tener razón, porque efectivamente esto no lo habíamos conocido. Ahora, lo que pasa es que ese cambio ha sido dramático y para peor. También, que son muchos factores, pero dos más. Uno es la influencia tremenda que ha tenido el Partido Comunista dentro de este gobierno, siendo que el Partido Comunista no supera el 5%. Sin embargo, se las han arreglado en el ámbito de la política exterior, para también en el interior, con respecto a educación, para tener una poderosa influencia. Y está, quiero ser más breve, ¿verdad?, el año del pato cojo, o sea, lo último que le queda al presidente, donde los presidentes en Chile y en cualquier parte del mundo pierden ya su poder entre los propios adherentes y entre los propios funcionarios que lo rodean, porque están pensando ya en el próximo gobierno y en la próxima ubicación que tendrán cuando se acabe el gobierno del que forman parte.
Me gustaría entrar un poco más en un análisis un poco más profundo del tema de la constituyente, porque fue un momento particular para América Latina y si Perú fue un ejemplo de que se podía, digamos, detener el proceso de la constituyente, Chile también fue un ejemplo de que una vez que se tomó la decisión de ir a una asamblea constituyente se podía frenar, digamos, estos cambios más profundos que se proponían. ¿Cómo se pasó en Chile este momento en el cual una constituyente tenía un apoyo bastante amplio a un momento en el cual se puede decir que de repente ya está dejado de lado esa posibilidad y la izquierda está teniendo problemas electorales incluso? Yo lo veo esto en un primer momento en algo que colocaría como la arrogancia, la posición de arrogancia que asumió el gobierno, en este caso las fuerzas de izquierda, el Frente Amplio, frente al resto de los partidos políticos y sectores políticos del país, al sentir que había llegado con un amplio apoyo al gobierno, a la moneda, y que por lo tanto, voy a decirlo de forma clara, ellos dejaron caer las vestiduras y plantearon al desnudo lo que querían para Chile. Algo que cuando los chilenos escuchamos, realmente nos inquietó, a mucha gente la aterró, porque significaba replantearse el Chile que conocíamos, partiendo, quiero recordarlo, por los símbolos nacionales, incluso el cambio de bandera, incluso el cambio de himno, incluso la forma en que se iba a dar la justicia en Chile, en forma fragmentada y según grupos étnicos, no una justicia para todos los chilenos de la misma forma. Y también lo que se veía como una desmembración del país, y al mismo tiempo con la idea de eliminar el Senado. Creo que ellos en ese sentido, emborrachados, borrachos, ebrios de ese poder inicial que le había entregado la ciudadanía en la elección presidencial, hicieron malos cálculos y cometieron el error de mostrar completamente el cuadro y la idea y el Chile que querían construir, lo que despertó rápidamente el rechazo. Y junto con eso fue la forma en que arrollaron dentro de lo que era la comisión encargada de redactar el proyecto o la nueva constitución, fueron intolerantes, no escucharon razones de ningún sector opositor y, como se dice en Chile, intentaron pasar, ¿verdad?, máquina, intentaron pasar el bulldozer por sobre todos aquellos que discrepábamos de esas posiciones. La ciudadanía estuvo alerta y su reacción fue muy clara y por eso, bueno, fue derrotado después el gobierno del presidente Boric y personalmente él en este intento por cambiar radicalmente lo que es la configuración y lo que es la historia del país. Y el otro tema que mencionas que también lo estaba afectando, al menos su gestión, es el tema de la corrupción. Y quería preguntarte específicamente por eso, porque se hablan de casos en los cuales se han malversado fondos públicos para, por ejemplo, campañas oficialistas. ¿Cómo está manejando el gobierno de Boric estas acusaciones de corrupción? Mire, primero quiero decir que los casos de corrupción que estamos viviendo, por la frecuencia y los montos de los dineros y la táctica y el recurso reiterado que se ha utilizado fundamentalmente a través de fundaciones que recogen recursos del Estado, fiscales, para labores que tienen que ir en beneficio de la población, este nivel, esta abundancia de experiencias realmente que han sido impactantes para la ciudadanía, no lo conocíamos. Esto en Chile es nuevo, a este nivel no lo conocíamos. Y eso desde luego ha afectado al gobierno, la percepción de la ciudadanía. El último caso, porque son innumerables y muy complejos, pero el último que está afectando en estos momentos al gobierno es uno que tiene que ver con una fundación que se denomina Procultura, donde aparece involucrado quien dirige el director ejecutivo de Procultura, que es una persona, por lo que queda demostrado, muy vinculada con el presidente Boric, al mismo tiempo su esposa, ex esposa ahora, era la psiquiatra del diputado Boric, con vínculos allí, y a través de las escuchas autorizadas por la justicia, porque se sospechaba ahí que había mal uso de los fondos públicos entregados a la Fundación Procultura, es que se llega a descubrir, cosa que trasciende después a la prensa, las conversaciones que involucraban, incluso en las que aparece el presidente de la República. Los fondos de lo que se está hablando son 6.000 millones de pesos, cerca de 6 millones de dólares. Esto está en investigación, pero ha trascendido a la prensa. El gobierno, la reacción ha sido muy clara, tratar de bajarle el perfil, pero dentro del mismo gobierno hay mucho nerviosismo y división con respecto a cómo enfrentar a esto.
Recordemos que esta es una situación de difícil manejo, son montos muy grandes para lo que es la historia de Chile, y esto que haya llevado hasta la moneda misma, el asunto de la fundación por lo general se mantenían a niveles regionales, se mantenían dentro de los partidos políticos o agrupaciones cercanas al Frente Amplismo. Esta es una situación nueva. Hay gente que ha pensado en acusaciones constitucionales. Yo creo que no va a prosperar nada de eso, que todos quieren que el presidente de la República termine su mandato, le queda, ¿verdad?, entregue el gobierno el marzo del próximo año, pero está en una situación muy compleja que lo sigue debilitando, y en un año de elecciones, en un año de pato cojo, obviamente partidos y candidatos tienden a distanciarse del presidente, sobre todo si está enfrentando una situación difícil, para poder obtener triunfo electoral. En ese contexto que nos explicas, ¿cómo ves tú, cómo evalúas tú el rol que ha tenido la derecha chilena en ser oposición al gobierno de Boric? Mire, creo que aquí hay un tema central y esto tiene relación con lo siguiente. El panorama nunca ha sido mejor, digamos, más favorable para los opositores a este gobierno debido a su fracaso, ¿no? Un gobierno de izquierda, dura, con el Partido Comunista dentro de ella, influyendo fuertemente en políticas nacionales e internacionales. O sea, es un panorama, y fracasando en diversos aspectos. Entonces es un panorama, yo diría, soñado por las oposiciones en cualquier país. Sin embargo, y esta es la parte compleja del tema, se encuentra frente a este gobierno una derecha muy poderosa en suma total de sus votos y aprobación, pero muy dividida, muy afectada por una división que en realidad todos recuerdan es característica de las derechas en Chile, ha sido la característica. Por lo tanto, en este momento tenemos 3 candidatos de derecha, digamos, con posibilidades o marcando muy alto. En primer lugar, Evelyn Matthei, después José Antonio Kast, después también está Johannes Kaiser, que dividen votos, de tal forma que, como en Chile va a haber hay una segunda vuelta si nadie obtiene más del 50% de los votos, es una situación compleja porque abre el escenario para una segunda vuelta. Y allí, aunque en todas las posiciones ganaría Evelyn Matthei, esto ha despertado las esperanzas de la izquierda. Yo diría que la izquierda recién ahora piensa que no todo está perdido. Y hoy en la derecha siento yo la percepción como que estamos en peligro, pese a ser mayoría indubitable dentro del país. ¿Y cómo explicarías tú los perfiles de cada uno de estos candidatos de derecha? Y si estos perfiles permiten pensar en una posible alianza o el panorama es una derecha fragmentada hacia la segunda vuelta. Yo creo que aquí hay 2 momentos. Uno es hacia la primera vuelta y una situación completamente distinta si hay que pasar a la segunda, donde desde luego el candidato que pase o la candidata que pase a la segunda va a tratar de lograr el máximo respaldo dentro de su sector. Es decir, sumar el máximo de votos, por lo general de gente que se queda en el centro, que no participa o que no está decidida y que va a optar por quien considere este sector al menos radical de los movimientos que lo integran. Yo diría que dentro de la derecha, en estas últimas 3 semanas, se ha ido perfilando que quienes más marcan es Evelyn Matthei, alrededor del 20%, y después seguida en el 14% por José Antonio Kast. Y el tercer candidato, Johannes Kaiser, ha ido perdiendo puntos en las últimas 3 semanas, más de 6 puntos, y por lo tanto yo lo vería como ya un poquito más alejado del juego mismo y de la competencia misma. Pero está abierta, la división está allí. Yo creo que quien pase a la segunda vuelta, puede que pasen de pronto 2 candidatos de derecha a la segunda vuelta, pero si pasara solamente uno, va a tener que ser capaz de convocar al resto de las derechas para que los apoyen con vistas a hacer un gobierno que además cuente con una mayoría sólida dentro del Senado y la Cámara de Diputados para poder llevar a cabo las profundas transformaciones que Chile necesita para recuperar el ritmo y el sitial que tenía hasta hace unos años.
Justamente sobre eso quiero preguntarte, ¿cuál crees que son las grandes reformas pendientes en Chile luego de lo que ha sido el gobierno de Boric? Mira, yo creo que aquí lo central y lo que va a definir al país en los próximos años va a ser la capacidad para el próximo gobierno de enfrentar aquellos temas que agobian a la ciudadanía, en primer lugar, y que son prioritarios, porque tienen que ver con la existencia y la seguridad de la gente, de sentirse que puede ir a trabajo segura, volver a su casa, dormir con tranquilidad. Y esto pasa por controlar la delincuencia. Y para controlar la delincuencia, ya sabemos en Chile que están todas las instituciones y que están todas lo que son las leyes, ¿verdad? El aparato jurídico, pero que no está operando porque hay medidas que no se han autorizado para que la policía o las policías, en otro caso las Fuerzas Armadas, que intervengan en asuntos de desorden o de inseguridad, pueden utilizar realmente sus recursos, los que los caracterizan, para reprimir, aplicando el derecho y dentro del Estado de Derecho a aquellas fuerzas que se enfrentan a ello. Tenemos un tema en términos de seguridad que es muy importante declarar. Cada vez que hay algún tipo de enfrentamiento entre delincuentes y policía, en este caso con Carabineros de Chile, que es la institución más respetada en Chile, bueno, el que termina perdiendo por A, B o C, o en juicio y con su nombre y el nombre de su familia en la televisión, es un carabinero, lo que debilita desde luego la operación policial. Entonces ese es un tema, la seguridad. Otro tema, la migración, el control de la migración. Y yo creo también que el tercer tema que tiene que ver con Chile es ser nuevamente capaz, la clase política, entre otras cosas, de llegar a acuerdos, pero la clase política que llegue al gobierno, ser capaz de gestionar el Estado. Si hay algo que ha quedado manifiesto bajo el gobierno del presidente Boric, era que eran grandes opositores, en términos retóricos, brillantes, destacados, jóvenes, vitales. Sin embargo, a la hora de llegar a la moneda, a la hora de gobernar el país, demostraron una incapacidad absoluta, una falta de recursos, una falta de experiencia de vida, de trabajo. Claro, venían llegando de la universidad, pasaron al gobierno. Entonces, esto los debilitó demasiado. Y quiero subrayar otro elemento, porque son muchos elementos que en este momento confluyen. Y es que hay que recordar que el Congreso y los partidos políticos de Chile se encuentran entre las instituciones con la menor aprobación ciudadana. Es decir, quienes deben contribuir a sacar a Chile de la situación en que se encuentra son al mismo tiempo, como institución, los peor evaluados por la ciudadanía. Entonces, como ve, el tema es muy delicado. Se requiere unidad de la clase política, se requiere poner por encima de todo los intereses nacionales y avanzar en una dirección que dé condiciones y garantías a amplios sectores de la población. De lo contrario, esto va a continuar, así como estamos hoy, en cierta forma, a la deriva. No, y por lo que nos dices también creo que es un problema bastante compartido en varios países de América Latina, ¿no? El problema de la seguridad, el tema de cómo abordar la migración por la desbordación por el desborde en Venezuela, también el tamaño del Estado y por otro lado también el rol que está jugando la clase política, ya sea de derecha o de izquierda, frente a los ciudadanos. Así que es un reto bastante importante para Chile y también para el resto de países de la región. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias, Araceli. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos.